Don Alex, bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra? Hola Jorge, un gusto realmente estar acá y bueno, dispuesto a compartir algunos criterios que tengas en mente y sobre todo inicialmente felicitarte por lo que están construyendo comunicacionalmente. No, más bien es un placer tenerte aquí conversando. He estado viendo estos últimos días lo que has estado haciendo a través del país, tu opinión política, tu análisis sobre las estrategias que se están llevando a cabo, en especial en estas elecciones, y tu historia como ex vocero también del gobierno del movimiento del socialismo, el cual me parece un tema trascendental en lo que vamos a hablar. Quería comenzar sobre todo preguntándote como un punto de vista general, ¿cómo surge el movimiento al socialismo y cómo es que luego de aproximadamente 25 años cae? ¿Qué es lo que sucede realmente? A ver, ¿cómo surge? El movimiento al socialismo no tiene dueños, no tiene patrones, no es la inspiración ni la lucha de una persona, es de los movimientos sociales del país, pero además es una respuesta a lo que fueron las políticas de gestión de los gobiernos de aquel entonces. O sea, me estoy refiriendo concretamente a la década del 90 aproximadamente. Y me voy a referir a algunos hitos que para mí han sido fundamentales antes de la fundación del MAS, porque el movimiento al socialismo es consecuencia de varias otras movilizaciones. Primero, no tenía que llamarse MAS, no tenía que llamarse movimiento al socialismo. Esto fue producto que al movimiento indígena originario y campesino del país no les otorgaron su personería jurídica en ese entonces la Corte Nacional Electoral, que ahora es el Tribunal Supremo Electoral. O sea, les negaron a pesar de que tenían absolutamente todos los requisitos. Era una orden política de señalar que no participaran ese sector en las elecciones y por eso acudieron a la sigla del MAS. Inicialmente se denominó Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Mira, o sea, no es ni socialista, ni de izquierda, ni nada. Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Se participó en una elección municipal con resultados en el área rural muy importantes, sobre todo en Cochabamba, y posteriormente se funda en un congreso de las organizaciones sociales más importantes del país, como la CESUTCB, CONAMAC, SIDOP, Bartolina Sisas, y en ese momento se llamaba Confederación de Colonizadores, ahora Interculturales. Se funda el instrumento político por la soberanía de los pueblos. O sea, tampoco se hablaba absolutamente nada de un partido de izquierda o un movimiento socialista. Se defendía la soberanía del país. Y si te preguntas por qué, ¿no es cierto? Porque creo que los jóvenes tienen que entender algunos hechos que han sucedido en el país. En esa década del 90 existía una injerencia casi directa de lo que era, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? A través de USAID, a través de Naciones Unidas. Poco menos que el embajador de los Estados Unidos era el que designaba, aparte de los gabinetes de gobierno de algunos de los presidentes. Los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, eran muy impactantes para la economía de la mayoría de la población. La presencia de la DEA norteamericana en operativo, sobre todo en el trópico de Cochabamba, en una guerra que yo la considero una guerra falsa del narcotráfico, era la que controlaba absolutamente todo. Por eso varios sectores decían, tenemos que defender la soberanía del país. Claro. Y en 1990 exactamente,
se protagonizó una marcha. En 1992. En 1990. Oh, yeah. La primera marcha de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía del país, que se denominó la Marcha por la Dignidad y el Territorio. Mira cómo es, o sea, estaban ellos pidiendo el respeto a su dignidad y el otro sector, la soberanía del país. Entonces, en esta movilización que se realiza desde Trinidad hasta La Paz, son 34 días de marcha, 617 kilómetros desde Trinidad hasta La Paz. Wow. Yo como periodista tuve el privilegio de acompañar toda la marcha. Entonces ahí vi que los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía recibieron el apoyo y la solidaridad de todas estas organizaciones que yo te menciono, pero además también de los productores de coca encabezados en aquel momento por Evo Morales Ayma. Claro, ahí es cuando él ya era, creo, sindicalista. Claro, estaba ya como dirigente, creo que era secretario de deportes de su federación. Sí. Pero, o sea, yo te voy narrando estos aspectos para que se entienda que el movimiento al socialismo es producto de movilizaciones, de marchas, de represiones, de enfrentamientos, de heridos, de muertos. O sea, fue de una respuesta de estos sectores sociales a las políticas que se implementaban en ese momento desde los gobiernos, y me refiero al gobierno de Jaime Paz Zamora, me refiero al gobierno de Hugo Banzer Suárez, luego ascendió Jorge Quiroga Ramírez. Entonces, en esos gobiernos se llega a organizar, a fusionar y a construir lo que fue el instrumento político por la soberanía de los pueblos, que en 1997 nace el MAS, para que posteriormente se aglutine con otros sectores sociales, entre ellos no solamente los indígenas, campesinos y originarios, sino también intelectuales, clases medias y otros sectores sociales que tomaron el poder en el año 2006. ¿Y cómo es que luego de un levantamiento histórico, que si no me equivoco la razón fue los 400 años de la llegada de Colón, la marcha de indigenista, cómo es que luego de una sublevación histórica llegamos a 2025 con un movimiento del socialismo decaído, que podríamos denominarlo como que estamos enfrente de su funeral político? Oye, mira, antes de que el MAS tome el poder, sucedieron en el país también otros acontecimientos, ¿no? Yo me refería en primera instancia a la marcha por el territorio y la dignidad, donde por primera vez, por ejemplo, se plantea la necesidad de una asamblea constituyente. Claro. Posteriormente, aquí en Cochabamba, surge también como una respuesta a la privatización del agua, la guerra del agua, ¿no es cierto? Donde se logra por primera vez perforar ese modelo económico neoliberal que se había implementado en el gobierno desde más o menos 1985 hasta el año 2000, ¿no? Son 15 años. Y yo digo que se logra perforar el modelo neoliberal porque los cochabambinos tienen la capacidad de hacer anular ese decreto de la privatización del agua. Posteriormente, aquí en Cochabamba, concretamente en Sacaba, se produce la guerra de la coca y concluye en la guerra del gas, ¿no es cierto? O sea, y estos son hitos donde lógicamente no era un líder, no era una persona, no era un dirigente el que movía y controlaba todas estas movilizaciones, toda esta convulsión social, sino que eran diferentes sectores sociales que confluían dependiendo de las demandas existentes en el país. Entonces, con toda esta fuerza,
pero además derrotando y perforando esa política neoliberal que se había implementado en el país, se logra una opción política del movimiento al socialismo que en las elecciones de diciembre del 2005, y ante el pronóstico, creo, de las empresas encuestadoras que ya nos han acostumbrado a no atinar los resultados hace 20 años, ocurre exactamente lo mismo. Se señalaba que el candidato del MAS, Evo Morales Ayma, y el candidato en ese momento de la derecha, Jorge Quiroga Ramírez, ¿no?, estaban prácticamente iguales en porcentaje, y esas veces no había la segunda vuelta. Entonces, quien obtenía mayor votación tenía la posibilidad de que las otras candidaturas le apoyen y a través de una mega coalición logre el gobierno. Pero Evo Morales Ayma logra el 54%. Claro, es histórico igual ese voto. Claro, es histórico. Una diferencia de más de 24 puntos con el segundo, y se instaura en el país un gobierno, yo te podría decir, con una política totalmente diferente a la que habíamos vivido casi 20 años. Se podría decir que Evo Morales, digamos, y el movimiento del socialismo eran como una especie de el primer outsider político del siglo XXI. Totalmente. Pero además se presentó un programa de gobierno que creo que en la actual situación hace falta eso. Un programa de gobierno para solucionar lo que nos estaba dejando la política neoliberal. Y presentamos, porque yo era el jefe de campaña de Evo en aquella oportunidad, los 10 mandamientos para el pueblo boliviano. 1, asamblea constituyente. 2, nacionalización de los hidrocarburos. 3, revolución agraria. 4, reforma educativa. 10 propuestas concretas que la población, que el pueblo se empoderó, ¿no es cierto?, porque eran soluciones estructurales para solucionar la situación del país y sobre todo para incluir a esos sectores que habían estado históricamente marginados, humillados, olvidados. Entonces creo que esas políticas hacen que Evo Morales Ayma tenga un gobierno fortalecido, pero sin entrar en mucho detalle en lo que fue ese gobierno. En las próximas elecciones, Evo obtuvo el 67% de apoyo de la población. O sea, estamos señalando que por lo menos de cada 10 bolivianos, 7 apoyaban el gobierno de Evo. Por eso fue la reelección, y a quien ganó en esa oportunidad, a Samuel Doria Medina, que era el candidato de la oposición, de la Unidad Nacional. Las empresas encuestadoras también señalaban que iba a haber un empate, y el error esas veces fue de 27 puntos. Entonces, existen a través de la historia varios hechos que actualmente estamos viviendo, pero creo que la gestión de gobierno, por lo menos en los primeros años, desde mi punto de vista, no fue socialista, fue más de corte populista, aunque lógicamente denominaron el socialismo del siglo XXI, pero creo que tenía gran apoyo en la población. Yo te estoy dando algunos datos, porque además intelectuales, personalidades, representantes de cada uno de los departamentos de diferentes clases sociales estaban en el gobierno o eran representantes de la Asamblea Plurinacional o eran simpatizantes mínimamente del MAS. Qué interesante. Y esta historia que se repite, por ejemplo, con las encuestadoras, podríamos decir que desde el 2000, desde la época de Goni, 2003, siempre no han achuntado al personaje que realmente el pueblo quería. Y gracias a eso puedo, digamos, decir que Evo Morales, con ese 64%,
gana tanto por un voto espejo como por un voto rabia, una casta política a la que le denominan blancoide, por ejemplo. Sí, totalmente. Y creo que ese también es un error. Es un error otorgar todo el poder a una sola persona. Porque Evo tenía el poder de la Asamblea Plurinacional más de 2/3, tenía en su poder al órgano electoral, al poder judicial que empezó a manipular, y ahora existen cientos de casos por ese tipo de manejo de la politización en la justicia. Tenía al ejército, tenía a la policía, tenía absolutamente el control total del país. Y por esa razón se llaman a referéndums. El primer referéndum revocatorio para preguntarle a la población si estaba o no estaba de acuerdo en una posibilidad de que continúe el presidente y también en ese entonces los prefectos, ahora gobernadores. Evo fue ratificado por la población, por el soberano, y varios de los prefectos tuvieron que salir porque la población les dijo que ya no querían que continúen en su gestión. Entonces eso le empodera aún más, ¿no es cierto? Y por eso creo que ya se van cometiendo errores dentro de la gestión, lo que ha significado posteriormente el referéndum del 21F, cuando ya la población le dice no a una reelección, o sea, porque quería hacer una reelección más o menos póstuma, Evo, precisamente porque se había empoderado tanto. Y yo recuerdo, mira, que incluso lo endiosaron Evo. Claro, le tenían una idealización como una especie de mesías indigenista. Sí. Y no solamente fueron los sectores populares que decían eso, sino artistas, intelectuales, que si Evo perdía, que las estrellas se iban a ocultar o que la luna no iba a salir, ¿no es cierto? O sea, ya como un mesías Evo, cuando un presidente de cualquier nación es un ser que tiene errores, que tiene aciertos y que se los tiene que decir en su momento. Yo creo que el peor error político de Evo Morales, para que se vaya destruyendo todo lo que ha significado lo que yo te empecé a narrar, fue no haber aceptado los resultados del referéndum del 21F. Cuando la población le dijo no y Evo insistió en su repostulación, modificó lo que había costado tanto la constitución política del Estado para que pueda ser reelegido. Y creo que ahí se empiezan a dar divergencias y diferencias entre sectores indígenas campesinos con sectores intelectuales que apoyaban en ese momento al instrumento político. Claro. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Estenssoro sí se ha sido reelegido 4 veces y Evo no? ¿Por qué a él, digamos, hasta ahora se le tiene cierta estima, en especial en el ámbito económico? Y uno no dudaría en decir es que fue inconstitucional su reelección, de reelección, y Evo no. Yo creo que hay varias diferencias, ¿no? Diferencias, digamos, que estamos hablando de un presidente, en el caso de Víctor Paz Estenssoro, estadista, que ha podido conquistar a los sectores campesinos, sobre todo a los del área rural, pero Evo también les empezó a empoderar a este sector, ¿no? Y yo te digo, al señalar, al empoderar, les empezó a prebendalizar, les empezó a cooptar en base a dádivas. Lo que fue el fondo indígena, ¿no es cierto? O sea, que eran proyectos en nombre de este sector del país donde solamente algunos dirigentes se beneficiaron. De la noche a la mañana tenían millones en cuentas particulares. Entonces, todo lo que se había pregonado de construir
un proceso de cambio, Claro. una revolución democrática y cultural. En la práctica no existía absolutamente nada de eso. O sea, los pilares fundamentales de lo que fue el proceso de cambio, y que además estaban sustentados en estos movimientos, CESUD-CB, CONAMAC, SIDOP e interculturales, empezó a desaparecer. Y la mayoría de la población cambió su opinión respecto a esos sectores, Claro. y también cambió su opinión respecto al presidente y a su gobierno, y por esa razón empezaron a quitar su apoyo hasta lo que ocurrió en las elecciones del 2019, de octubre del 2019, donde se recurre, desde mi punto de vista, a un mega fraude para que Evo Morales continúe en el poder. La población boliviana, sabia, madura, democrática, le dijo no, y lo que para mí fue en enero del 2006 el ingreso por la puerta grande e histórica al Palacio de Gobierno de un presidente indígena, concluyó en una fuga por la ventana de ese mismo presidente que no acató la voluntad y la soberanía, la voluntad democrática del soberano. Claro. Qué interesante esto. Y en ese aspecto, ese indigenismo que era liderado por Evo desde 1900, ¿sigue siendo el mismo indigenismo hoy en pleno 2025? No, yo creo que hay un retroceso, Jorge, de 30 años atrás, porque lo que ha ocurrido en el movimiento al socialismo no son solamente problemas y divisiones en liderazgos, ¿no? Porque había, por ejemplo, un sector evista, sector arcista, androniquista, choquehuanquista, etcétera, ¿no? O sea, no solamente son esos liderazgos, ni tampoco la división se ha quedado en sectores intermedios. Ahora ha bajado hasta las bases y se tiene que reconstruir, se tiene que refundar todo ese movimiento indigenista, campesino, originario en el país, porque la crisis es tan profunda que está terminando con un ciclo político que fue iniciado hace 30 años y 20 años discontinuos en el gobierno, tomando el poder, pero creo que ahora se está concluyendo con ese ciclo político. Por eso yo veo un retroceso por lo menos de unos 30 años en el país, que va a costar mucho por las diferencias que existen, porque, por ejemplo, veo que no existen nuevos liderazgos, ¿no? Y en esta década del 90, ¿no? Antes que el MAS asuma el gobierno, varios intelectuales del país, pero de manera coordinada con estos sectores, uno de los primeros aspectos que se hacía era talleres de capacitación, formación de nuevos líderes, ¿no? Y lo que justamente Evo hizo en su gobierno fue decapitar a algún líder que esté sobresaliendo y destruir las organizaciones sindicales, sociales e indígenas. Entonces, yo veo que es una reconstrucción que, por lo menos, viendo procesos, será para muchos años. Y esto que acabas de mencionar me parece muy interesante, porque incluso se podría hacer una analogía sin tener que mirar al indigenismo únicamente. Porque si nos damos cuenta, este año han intentado salir outsiders de la política que ya están más inspirados en las líneas internacionales de la nueva derecha, por ejemplo. Y aquellos que han estado perdiendo desde el 2005, como usted menciona, son los mismos que han decapitado toda posibilidad de que ellos no entren siquiera a participar. ¿Usted cree, por ejemplo, que si se hubiese dado ese binomio Dun-Lara, estaríamos en la situación que estamos? No, yo creo que ellos ya hubiesen estado en el proceso de transición. Claro. Porque sin lugar a dudas podía ser una victoria contundente. Sí. De
de los resultados de las elecciones del 17 de agosto, porque primero el pueblo boliviano está buscando renovación, Sí. ¿no? Pero una renovación con referentes, ¿no? Confiables, que realmente inspiren a la población que esta crisis económica y social que nos está heredando el movimiento al socialismo pueda ser solucionada. Uh-huh. En torno a la inhabilitación de Jaime Dun existen varias versiones, ¿no es cierto? Porque incluso la presión de algunos de los candidatos precisamente que están participando hace más de 30 o 20 años en la política del país para que no participe. Yo creo que Jaime Dun podía convertirse en ese outsider en la política boliviana, pero lamentablemente no lo dejaron. Uh-huh. Y precisamente no lo dejaron porque los intereses políticos, partidarios y sobre todo de logias y de grupos existentes en el país, primero inhabilitaron esa candidatura, posteriormente inventaron encuestas, que en el país se realizaron 12 encuestas, ¿no? En 11 ganaba el candidato Samuel Doria Medina y en solamente una Jorge Quiroga Ramírez, pero eran las dos únicas opciones. Y atrás quedaba, por ejemplo, quien ahora es como una primera opción, el binomio de Paz Lara, claro, ¿no es cierto?, que para las empresas encuestadoras no existía, pero creo que eso es producto precisamente de aquellos intereses que existían hace 30 y 20 años atrás en el país y que ahora se están reproduciendo. Por eso yo te digo que es un proceso, es un círculo uh-huh. que ahora estamos viviendo como hace 20 años atrás, pero totalmente a la inversa. ¿Y por qué crees que esta misma casta política de élites, tanto de Oriente o Occidente en Bolivia, sigue cometiendo ese mismo error de querer hacer ver únicamente dos candidatos que sean la única opción de Bolivia, y al final aparece que el bloque popular, que es lo que más demanda, ¿no?, que es más del 60% en Bolivia, escoge a otro? ¿Por qué se sigue cometiendo ese error? Mira, yo creo que ahora en la época de la tecnología, de las redes, lógicamente que las estrategias de campaña han cambiado mucho, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Han cambiado mucho y se conoce, por ejemplo, que varios presidentes actuales, en base a campañas por redes sociales, con las nuevas estrategias de la tecnología, han logrado incluso un triunfo electoral. Claro. ¿No? ¿Qué ocurre en el país? Los estrategas de campaña, que además ganaron millones de dólares en el país, en una situación como la que estamos atravesando, enfocaron toda su campaña en redes sociales, en el departamento donde, de acuerdo al censo, tiene la mayor población, tiene la mayor producción, tiene a las élites referentes en el país, enfocaron su campaña ahí. Pero creo que el error fue no haber tomado en cuenta a este otro sector de la población, que es el pueblo. Claro. ¿No es cierto? Yo te decía en un momento que por lo menos más del 70% de la población boliviana, según datos del Censo de Población y Vivienda, es gente cuentapropista, que claro, vive del día a día, que tiene que sacrificarse para solucionar sus problemas de sobrevivencia diariamente, y que no está muy enfocada en lo que significan, por ejemplo, los mensajes en redes o las estrategias en campaña en medios de comunicación comerciales. Claro, porque yo hubiese ganado Samuel Doria Medina. Él era el rey de las redes sociales, claro, tenía un equipo increíble. Y aún así, él es más bien el que por la ventana lo han sacado políticamente, a pesar de haber sido como un rey tecnológico. Así es. Y por eso yo creo que hay que entenderle a la población boliviana. Y
O sea, nosotros en la primera elección donde yo participé como jefe de campaña, te estoy hablando hace 20 años, nos abocamos a hacer una campaña de puerta a puerta, de vecino a vecino, de pueblo a pueblo, Claro. ¿no? Y creo que la campaña de Rodrigo Paz y Edman Lara se caracterizó en esta coyuntura por esas características, ¿no es cierto? Que ellos, representantes de sectores de la población, se fueron a identificar con esa población, lo que no hicieron los otros candidatos, porque querían que a través de las redes sociales se pueda lograr ese acercamiento y no se logró. Entonces, para mí, Bolivia es un país impredecible, ¿no? Que puede suceder una cosa de una semana a otra. Y bueno, estamos hablando que aquí, por ejemplo, el 18 de octubre se tendría que dar el balotaje y por ahí no se da, porque el país realmente tiene características muy diferentes a la de cualquier otro, y por eso creo que los resultados de las elecciones del 17 de agosto nos han mostrado esa nuestra realidad. Aquí tengo dos preguntas de lo que estás mencionando. La primera es este trabajo arduo que han hecho de ir casa a casa. ¿Qué mensaje era, por ejemplo, el que tocaba el corazón del campesinado, del indígena, del marginado, para que apoyen ferozmente al movimiento del socialismo? Mira, primero identificarse el candidato con su pueblo. El solo permanecer en una población, el solo compartir, el solo estar reunido con sectores de la población, a esa gente le da mucha confianza en que puede ser el candidato referente al que estaban buscando. Porque los otros son muy alejados de la realidad. Totalmente, ¿no? Y han estado más enfocados en esas élites políticas. Y yo te digo que ellos pensaban que la solución la iban a encontrar en Santa Cruz. Desde mi experiencia política, yo creo que la gobernabilidad, lo que te digo, la gobernabilidad en el país depende mucho del Alto y de La Paz. La gobernabilidad en las calles también depende más que de Santa Cruz, de La Paz, del Alto y del occidente del país. ¿Por qué un gobierno tan débil, tan malo y que va a ingresar como uno de los peores a la historia del país, que es el gobierno de Luis Arce Catacora, no ha caído y va a concluir su gestión? Porque tenía, aunque prebendalmente, sus pilares y su sostén político en La Paz y en el Alto. Mientras Evo bloqueaba todo el país, La Paz y el Alto estaban controladas por el gobierno. Y esa es la gobernabilidad que a cualquier presidente, a cualquiera le dan esos dos departamentos, esas dos ciudades. Entonces creo que el error que han marcado algunos candidatos y sobre todo sus estrategas de los sectores conservadores del país, desde mi punto de vista es equivocado. Y puede pasar que si ganara Jorge Quiroga Ramírez sea un gobierno transitorio, pero creo que si gana Rodrigo Paz, tiene la gobernabilidad en la Asamblea Plurinacional porque tiene mayoría y puede tener gobernabilidad en las calles. Y esta segunda pregunta que te quería hacer al respecto de cómo es que esta casta política desea también el voto, ¿no? Del que menciona sería el Alto, La Paz, Oruro, toda esta parte, toda la gente, el bloque popular real. ¿Por qué a pesar de su intento, por ejemplo, de ponerse el aguayo, Samuel Lorea Medina, por ejemplo, salía a decir públicamente que su gobierno va a abrazar totalmente la huipala, que es el símbolo máximo del indigenismo? Tuto Quiroga sale en el Carnaval de Oruro como uno más, que festeja, que toma.
¿por qué aún así, a pesar de que intentan comportarse como uno del bloque popular, no les toman en serio? El pueblo boliviano es muy maduro. Por toda la historia que tenemos y por todo lo que hemos pasado, yo creo que es un referente en lo que significa la madurez política a nivel continental, por lo menos. Entonces, para esos sectores de la población, Jorge Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina representaban el pasado y representaban lo que yo quise comentarte para que se entienda, representan esa política neoliberal en el país. Por ejemplo, desde la implementación del 21060, que justamente hoy estamos conmemorando, la relocalización de miles de bolivianos, entre ellos sectores mineros y fabriles, fue más o menos de unas 70,000 personas, trabajadores, que fueron echados a la calle. Muchos de los mineros, por ejemplo, se fueron al trópico de Cochabamba. Y las grandes consecuencias de lo que fue la migración y la relocalización a poblaciones del trópico fue que se irradió precisamente esa formación que tenían los mineros, convertidos luego en productores de coco, ¿no es cierto? Y lo que ahora se está manifestando, por ejemplo, con el achicamiento del Estado. ¿Qué significa el achicamiento del Estado? O sea, primero que se va a ir cerrando varias empresas, relocalizando funcionarios, echando a la calle a miles de personas, donde seguramente de este sector del pueblo, algunos de los familiares están en lo que significa este sector burocrático del país. Entonces, esas también son las consecuencias casi directas que van a sufrir. Pero además se ha señalado la privatización de todas las empresas estatales, y eso lo han manifestado públicamente. Entonces, estos aspectos que no fueron positivos en la economía del país hace 20 años, ahora lo quieren nuevamente traspolar. Y creo que la población boliviana ve, recuerda, transmite de generación en generación lo que hicieron en el pasado estos candidatos, y que aunque se vistan de poncho, de chulu, de hojotas, de lo que sea, no van a poder conquistar a esta gente. Y por esa razón creo que es la identificación además con el candidato, ¿no? En cambio, conozco que Rodrigo Paz y Edman Lara, cuando estaban presentes en diferentes comunidades, ciudades intermedias, y contaban, por ejemplo, los testimonios de vida que tenían, sobre todo Edman Lara, que fue dado de baja, que estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Esa gente, ¿no?, comprendía cómo se maneja la justicia, cómo se tiene que luchar contra la corrupción, y esa persona víctima recibía el apoyo de toda la población. Una persona que es víctima en el país recibe el apoyo y solidaridad cuando lógicamente tiene la razón, y creo que ha pasado uno de estos hechos en lo que ha sido las campañas y los resultados de las elecciones del 17 de agosto. Interesante. A la persona que vea este episodio, yo le recomiendo mucho, que es claramente lo que don Alex está explicando, es este libro de Nicolás Márquez, El impostor, donde habla claramente cómo al haberse cerrado, al haberse privatizado muchas de las empresas, que luego se nacionalizaron, pero le quebraron, ya no funcionaban, sí. Y son estos mineros justamente a los que creo que se les denomina minero trasplantado, que es los que se van al trópico por una mejor vida. Ahí es donde surge también Evo Morales en Oruro, que mediante las historias que se cuentan del trópico, que hay una mejor vida, que hay una mejor, incluso temperatura, o sea, eso es un aspecto que no se pensó que iba a pasar, claro, ¿no? Porque era un ambiente frío,
no se podía cosechar bien, la vida era más dura, pero en el trópico había mejoría de vida. Pero ocurre que en el trópico inicia también el narcotráfico. Sí. ¿No? Sí, sí. Mira, yo conozco poblaciones en el trópico de Cochabamba que tienen nombres de centros mineros. Por ejemplo, Uncía, siglo XX, Yayago. O sea, se trasladaron, ¿no? Toda esa gente trasladó sus raíces hasta el trópico de Cochabamba e incluso puso el nombre de esas poblaciones. Wow. Pero la formación que ellos habían tenido en los centros mineros, sobre todo política ideológica de su vivencia, la fueron difundiendo, irradiando en poblaciones del trópico. Te estoy hablando de esa década dorada de los años 90 hasta el 2000, en que las capacitaciones, de los talleres de capacitación y formación política eran diarios, ¿no? Y ahí yo creo que en el movimiento al socialismo han jugado roles muy importantes, por ejemplo, un ideólogo que fue para mí Filemón Escobar, por ejemplo, o el mismo Álvaro García Linera, claro, que fueron los que fueron realizando diferentes talleres de capacitación. Pero ¿qué es lo que ha pasado en las poblaciones del trópico de Cochabamba? Ayer escuchaba una noticia que me ha estremecido. Una familia, ¿no? Esposo, esposa y 2 niños, ¿no? Fueron asesinados salvajemente en la población de Entre Ríos. Aparentemente hechos ligados al narcotráfico. Y ahora el trópico de Cochabamba, el Chapare, es noticia casi diaria de hechos de narcotráfico, de secuestros, de ajuste de cuentas, de asesinatos, de hechos delictivos. ¿Por qué? Porque no hay ley, porque no hay orden, porque no hay autoridad y porque quienes controlan el trópico de Cochabamba son las 6 federaciones que están presididas por Evo Morales Ayma. Datos oficiales de Naciones Unidas señalan que el 94% de la coca que se produce en el trópico de Cochabamba no ingresa al mercado legal de la coca en Sacaba, porque ese es el único mercado legal. El 94% de la coca se desvía y se desvía al narcotráfico. Claro. Entonces, estos datos los conoce el gobierno, no hace nada. Los delitos que se cometen allá los conoce el gobierno, no hace nada. Evo Morales Ayma, el expresidente, que tiene una orden de aprehensión, el gobierno no hace nada. Yo creo que el error que está cometiendo este gobierno es permitir la creación de un mini estado dentro del estado plurinacional, y ese es un grave peligro. Sí. Que por la debilidad de este gobierno no ha hecho nada, y seguramente que el próximo tiene que hacer cumplir la ley, tiene que poner orden en el país. Caso contrario, se podrían suceder, creo yo, hechos que no estamos viendo la dimensión que se puede producir en el país. Justamente esto es bien importante, y la persona que igual ve este contenido usualmente se pregunta: ¿y por qué hay violencia ahí? ¿Y por qué nadie hace nada? Uno, que tenemos que empezar a analizar que el Estado plurinacional, uno de sus principios magnos era la autonomía, ¿no? La autonomía de pueblos, la autonomía de las personas, y que ellos manejen su propia justicia. Pero ¿qué realmente significaba lo que era este plurinacionalismo? Era una especie de doble trampa, porque si bien ayudaba a la persona indígena a que no se pierda su cultura, o por lo menos no existe ese mestizaje que está ocurriendo ahora, podía la persona con otras intenciones poner otro tipo de justicia, que es la del narcotráfico. Y esto surge a partir de ahí, porque es un principio plurinacional de la Constitución que no podemos tocar, ¿no? Que es justamente como son pueblos que se reivindican autónomos,
van a crear, como usted dice, una especie de pugna de poder. Y eso yo lo expliqué antes. Es bien interesante reconocer que dentro de un estado no puede haber otros estados, porque la función del estado, la función principal, es la de gobernar territorio y población en todos sus límites. Entonces no puede haber dentro de una casa, de una familia, otra familia que intente hacerse de la casa. O no puede haber dos familias jefes dentro de una casa de 4 habitaciones, por ejemplo. Claro. Entonces esto es lo que ocurre en Bolivia. Y esto es algo que la gente debería darse cuenta. Constitucionalmente se ha permitido esto. Constitucionalmente ha habido este principio de la autonomía de los pueblos. Y si bien ha sido algo que podríamos denominarlo positivo para las personas de bien, indígenas, campesinos, que realmente podían seguir cultivando su cultura, se ha utilizado de otra forma. Totalmente. Y ahora no se puede entrar al Chapare, que estamos, mire, estamos a cuántos minutos del Chapare de aquí, de esta... Claro, en 3 horas estás en Laucaeña. Exactamente. Sí. ¿Y por qué no se puede entrar al Chapare? O sea, que después de tantos años que siempre se ha hablado de la lucha contra el narcotráfico, de entrar al Chapare, Tuto Quiroga propone lo mismo, trae la DEA nuevamente, todo esto. Pero ¿por qué realmente no se puede entrar? Yo creo que